Podemos empezar y vamos a orar. Vamos a empezar orando, pidiendo que nuestro Dios nos guíe en este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendición, por el cuidado, tu bondad, Señor, la presencia tuya, Señor, en este tiempo. Estamos bendecidos por ti en este espacio, Señor, y así aprender juntos acerca de lo que tú quieres para que tu nombre, Señor, sea glorificado, que así, Señor, Buenas noches. glorifique y que tu presencia, Señor, sea la que se haga presente para nosotros en este tiempo. Guíanos, Señor, en lo que tenemos que aprender y descubrir al lado tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ah, muy bien, gracias. Ahí estamos, hermanos. Ya listos. Así es que, bueno, ya sabe, esta es una clase y como una clase requerimos la participación de todos ustedes. Entonces, desde esa perspectiva va a ser muy importante precisamente lo que tengamos que conversar, dialogar, las opiniones que ustedes tengan que vertir, por supuesto, las preguntas que ustedes hagan son muy, muy valiosas cada una de ellas. Entonces, esa es la línea desde la cual tenemos que trabajar y por ello les voy a pedir que primero mantengan sus cámaras encendidas. Me interesa en la clase ver con quién estoy hablando. Les he mencionado antes, no es una conferencia, sino aquí algo muy importante tiene que ver precisamente con el diálogo entre los que estamos aquí participando. Por eso es que si tiene oportunidad, mantenga su cámara encendida, por favor, y le voy a pedir que además de mantener su cámara encendida, también cuando usted necesite conversar, preguntar alguna cosa, abra su micrófono y demás. Y si no hace falta en ese momento, puede usted mantenerlo simplemente su micro apagado para que no tengamos más ruidos externos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la dinámica con la que vamos a trabajar. Bien, ahora, varios de ustedes me enviaron ya sus primeros reportes acerca de la planeación que están haciendo en la iglesia local o su perspectiva de su propio análisis del ministerio o de la iglesia donde ustedes se encuentran, ¿no? Entonces, ya leí varios de las aportaciones de ustedes. Saben, les puedo decir algo. En la medida que yo pueda tener más información, pues eso me ayuda precisamente a poder brindar una clase un poco más atinada a la perspectiva y o a las necesidades de cada una de las iglesias. Cuando no la tengo, pues a veces se vuelve bastante más teórico el asunto. Entonces, esa es la razón por la cual en lo general les voy a pedir, si tienen esa oportunidad, a hacer su trabajo, su análisis y demás, y entonces a partir de eso podemos dialogar. Muy bien. Ok. De los que hoy estamos aquí, ¿alguien le gustaría compartir algo sobre su propio análisis de la iglesia? Vi que usaron diferentes herramientas, algunos la mayor parte son básicamente algunos comentarios, en algunos casos si se trata de alguno de nuestros hermanos, usó por ahí alguno de los elementos de diagnóstico, el FODA, que fue particularmente el que observé. Bueno, esos son parte de la dinámica. Muy bien. Luis Arturo, por favor. Luis Santiago. Sí, gracias. Buenas tardes, pastor. Buenas noches por allá. Realmente para mí, pastor, a pesar de no grabarse el estudio, pero que usted mandó las diapositivas, para mí fue muy, de mucho provecho, porque gracias a Dios estoy formando un grupo de varones y entonces precisamente esa táctica, como le puse ahí, pues la pirateé y la implementé con mis hermanos, fue muy interesante. Incluso hasta el pastor llegó cuando estábamos haciendo ahí el tema y me pareció muy interesante el asunto, pero yo tomé en cuenta, por ejemplo, en la Ciudad de México está la estación de los metros y siempre llega usted a la parte de abajo donde están las vías y hay un cuadro de la ciudad y dice, usted está aquí. Entonces, a eso empezamos a hacer un tema bastante interesante que
que me pareció muy bueno el estudio. Para mí es realmente muy bueno para saber administrar dentro de la iglesia. Gracias, pastor, mi comentario. Sí, gracias. Sí. Hoy vamos a ver, a revisar algunas herramientas que pueden servir precisamente para el diagnóstico, porque parte de lo que observé en la retroalimentación es que si bien algunos lo están haciendo con mucho cuidado, ya como que ya les saben más al tema, en lo general, la forma de cómo se evalúa en dónde está la iglesia local o el desarrollo del ministerio donde yo me encuentro, en la mayor parte de los casos es más de carácter, a veces, por un lado, a veces es un tanto anecdótico la forma de cómo se redacta, otras se declaran ciertas cosas, pero que ¿cómo sabemos realmente en dónde está la iglesia o en dónde se encuentra el ministerio en el que nos encontramos? Porque, te voy a decir, cuando se trata de la planeación de una iglesia, en la medida que tengamos información más específica de en dónde nos encontramos como iglesia, ahí es donde vamos a poder desarrollar algunos proyectos más. Entonces, me gustaría compartirles inicialmente un par de herramientas, creo que son 4 las que tengo por aquí preparadas, pero podemos empezar con un par de ellas y las vamos dialogando acerca de por qué tener este tipo de análisis para la iglesia. Insistí hace un momento, hace una semana. En la medida que ustedes definan, esto es en donde estoy, y después podamos definir, o ustedes cada uno en cada ministerio pueda definir cuál es la ruta, a dónde quiero llegar, y después trazar la ruta para eso, precisamente es la manera en cómo podrá ser mucho más útil precisamente el trabajo que se desarrolla. Déjame decirlo de forma muy, muy sintética. Es saber en dónde estoy, a dónde quiero llegar y cuál es la ruta o el camino que voy a seguir. Eso es tan sencillo. La planeación de la iglesia en gran medida solamente es eso. Sin embargo, en la medida que podamos usar más herramientas para definir en dónde estamos y cómo es que vamos a llegar ahí y todo eso es precisamente la razón de este mismo taller. Ahora, déjame empezar compartiéndoles mi pantalla. Déjame ver cuál es cuál, que de pronto no siempre lo tengo tan presente. Ok, espero que estén viendo mi pantalla ya, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí es así? Sí, pastor, sí. Ok, perfecto, gracias. Por cierto, Sí, así la es. sesión de la semana pasada, nuestro hermano Joel Clemente sí la grabó y subió el enlace para que ustedes la puedan también ver. Sí la grabó Luis Joel. Ahora, ok. Cuando hablamos de planes de trabajo, obviamente lo esencial es esto que acabo de mencionar, en dónde estamos. Y hay algunas herramientas que nos van a servir precisamente para esto, el dónde estamos. Voy a empezar mencionando algunas. Elementos como que tienen que ver con elementos y funciones, elementos básicos, funciones básicas de la iglesia, el movimiento del ministerio, después el análisis del culto y por último el diagnóstico de pesca. Ok. Ahorita explico cada una de ellas, pero estas son 4 herramientas que están diseñadas particularmente para la vida de la iglesia. Por supuesto, las FODAs sirven y después tendremos que ver algo más de planeación estratégica, pero con estas poquitas podemos empezar para tratar de ubicar en dónde nos encontramos. Empiezo con el renglón del movimiento del ministerio. En el movimiento del ministerio pasa esto. Tenemos que considerar que lo que hace, vamos a empezar revisando qué es lo que hace la iglesia. La iglesia, generalmente todas sus actividades se definen como puntos de entrada. Ahorita vamos a ver un poquito qué es eso de puntos de entrada, puntos de recepción, puntos de capacitación y puntos de ministerio. Prácticamente en esas 4 áreas está todo el quehacer de la iglesia. Y eso es algo que nos es útil para poder ver en primera instancia cuán equilibrado está la iglesia donde nosotros nos encontramos. Entonces, en la medida que nosotros podemos ubicar esos distintos elementos, y ahorita los vemos,
vamos a poder ubicar primero por qué está funcionando o incluso, déjeme explicarlo porque lo vamos a poder notar, incluso en algún momento, por qué la iglesia misma no está caminando como debería de caminar. Hay ocasiones en las que simplemente no hay ciertos equilibrios, o se me permite otra frase, no hay cierta armonía en la vida de la iglesia, es decir, no estoy diciendo que los hermanos no se lleven bien, sino que en algunas ocasiones el propio desarrollo de la iglesia local no está tan equilibrado o no está funcionando de una forma tan armónica y de esa manera entonces lo que ocurre es que la vida de la iglesia entonces no transcurre en los mejores términos. Ahora sí, bien, vamos a este punto. De primer lugar, cuando hablamos de ministerios y consideramos las puertas de los puntos de entrada, esto es simple y llanamente por dónde entra la gente a la iglesia. Y esto implica todos los ministerios formales o informales que la iglesia tiene para poder entrar en contacto con alguna persona que potencialmente entre en comunión con Dios y su iglesia. Quiero que ustedes vayan pensando cuáles son todas esas áreas que sirven para que la gente entre a su iglesia. O sea, si la misión que Dios nos dio es predicar el evangelio y hacer discípulos, entonces tenemos que preguntarnos por dónde va a entrar la gente a la iglesia. Piénselo como si fuera un edificio. ¿Cuáles son las puertas de entrada? ¿Por dónde va a entrar la gente? No sé, pueden ser conferencias, conciertos, el culto, el estudio bíblico, etcétera. Hay más de una situaciones de esas que deberían de ser puertas de entrada para que la gente pueda precisamente accesar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera las personas van a accesar a la iglesia? Ahora, una cosa es que entren y otra cosa es que permanezcan en ellas. Porque hay iglesias que, por ejemplo, conozco iglesias que desarrollan campañas de evangelización de forma constante. De hecho, por ejemplo, en algunos lugares yo me acuerdo que prácticamente, me acuerdo de una región donde me tocó estar acompañando algunos proyectos de iglesia, ahí todos los fines de semana era campaña de evangelización. O sea, la iglesia estaba de continuo en campaña. Pero una cosa es que la gente sí llega, conoce, etcétera, pero luego la iglesia no permanece. Por eso nos interesa no solamente saber por dónde entran, sino cuáles son los puntos de recepción. ¿Qué estamos haciendo para que la iglesia permanezca? No solamente es que llegue, sino que permanezca. Piensa en esto. Hay muchísimas iglesias que, por ejemplo, tienen 10 miembros, 20 miembros al año y así como bautizan a 10, despiden a 10 o más. Y ese es el problema actualmente. Que sí, las iglesias seguimos sumando miembros, pero también hay muchos más que se están yendo. Cambian de iglesia, cambian de lugar, etcétera. Y algunos simplemente ni siquiera sabemos por qué se fueron. Entonces, los puntos de recepción son precisamente estos otros espacios donde son esos ministerios formales o informales. Déjeme poner intencionalmente énfasis en este asunto de lo informal. No todo es necesariamente una organización de iglesia. Hay ministerios que funcionan precisamente de manera informal, porque es un hermano que de pronto adoptó la idea de poder, por ejemplo, y acompañar, de visitar, de hacer cosas para que la gente se sienta bienvenida. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes, porque la intención es poder no solamente darles la bienvenida, sino incorporarlos a la vida de la iglesia, y esa parte es la que nos interesa. Aparte del culto dominical, entonces, la pregunta es, ¿qué alternativas tiene la misma iglesia donde ustedes se encuentran para involucrar a una persona a la misma vida de la iglesia? O sea, ¿de qué manera la gente puede sumarse a hacer algo más que asistir al culto? Entonces, quiero que vaya ubicando por ahí este tipo de preguntas, ¿no? ¿De qué manera la gente se integra? Luego, si vamos a formar discípulos, entonces nos interesa no solamente que vengan, que se queden, sino que los estemos capacitando.
Y ahí es donde viene parte de ese proyecto. ¿Cómo los vamos a capacitar? Si los miembros de la iglesia no son capacitados, entonces, por eso es que suele llegar a ocurrir precisamente que tenemos iglesias inmaduras. Iglesias que no están caminando, que no están creciendo, iglesias que se la pasan de continuo, siempre empezando y siempre empezando. ¿Sabe? Hay muchísimas iglesias que esa es su característica. Nunca terminan de aprender. Es más, estoy casi seguro que usted conoce a miembros de la iglesia que están allí por 10 años, 20 años, pero nunca terminan de aprender porque tampoco están sirviendo. Una de las razones es porque a lo mejor no les estamos capacitando o no les estamos capacitando adecuadamente, porque ahí debemos de ser también intencionales en la capacitación que les estamos brindando. Entonces, esa parte debe ser muy intencional. Los puntos de capacitación son todos los ministerios de la iglesia que ayudan a preparar mejor a las personas para algún ministerio. Ojo, algún ministerio, porque los ministerios estamos hablando de una gran cantidad de recursos. Entonces, sirven para que uno se supere en su conocimiento, en la fe, en sus habilidades, para vivir la vida cristiana según los principios bíblicos y entonces ayudar a las personas a primero comprender sus dones espirituales y utilizarlos para la extensión del reino de Dios. Ahí más adelante tendremos que abordar esta temática que ya la mencioné la semana pasada de que los dones deben de estar empatados, si me permite la frase, es decir, emparejados los dones y los ministerios. ¿Por qué? Porque necesitamos precisamente que los dones correspondan también a los ministerios que estamos desarrollando. Entonces, esos son renglones importantes. Luego, si ya los capacitamos, lo natural es que las personas de la iglesia se sumen al ministerio. Quiero que considere esta parte porque de verdad este proceso que acabo de mencionar como el desarrollo de un ministerio o el movimiento dentro de un trabajo ministerial es precisamente porque la intención es recibir gente, conservar gente, entrenarlos y que ellos también sirvan. Y entonces podríamos decir, hemos completado ese círculo virtuoso, donde las personas no solamente llegaron, sino que empiezan también en algún momento a servir. Y es muy importante que la iglesia encuentre un área de ministerio y servicio para cada creyente según sus dones y sus habilidades lo antes posible. Entre más tarde en sumarse, va a ser mucho, mucho más complicado. Entonces, esto no es algo para que la gente se tarde muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos implicó en el ministerio de Jesús? Déjame hacer una pequeña reflexión ahí. En el ministerio de Jesús, ¿cuánto tiempo se requirió para que los discípulos se sumaran al grupo de la iglesia que estaba trayendo a nuevas personas? ¿Cuánto tiempo ocurrió? 3 años. ¿3 años? Yo diría que menos, aproximadamente 1 año y medio. De forma inicial. Porque usted recuerda que antes de que Jesús concluyera su ministerio, recuerden que está la misión de los 40, luego el envío de los 70, recuerdan esos 2 eventos, donde se les envía, reciben todavía retroalimentación de parte de Jesús, son capacitados, vuelven a tener más entrenamiento y otra vez son enviados. Los 40, luego los 70, y finalmente, después de la resurrección de Jesús, incluso durante la resurrección de Jesús, el Cristo resucitado lee el libro de los Hechos y va a darse cuenta en el capítulo 1 qué es lo que estaba haciendo Jesús. Él siguió entrenándolo, ahora como el Cristo resucitado, siguió entrenando a sus discípulos, enseñándoles precisamente y hablándoles acerca del reino. De eso es lo que dice el libro de los Hechos. Entonces, el ministerio no acabó y después de la resurrección ya que cada quien le siga, sino que aún el Cristo resucitado está ahí enseñándoles. Y debemos de contar también con la presencia del Espíritu de Dios, que es el que también sigue entrenándonos a cada uno de los creyentes. Entonces, en ese renglón, ahí estamos más o menos ya la vida de la iglesia. Entonces, si la vida de la iglesia se desarrolla en esos términos, tenemos que considerar que el proyecto de iglesia o de ministerio en el que usted está participando no solamente es completar actividades,
Eso es algo de lo que incluso la semana pasada vimos. Muchísimos proyectos de iglesia de pronto lo que hacen es, o de ministerios, es completar actividades. Ya completaron una actividad. O sea, dijimos que íbamos a hacer una conferencia, ya hicimos la conferencia. ¿Qué pasó después de la conferencia? ¿Quién sabe? Pero la conferencia ya la hicimos. O nos encargaron, a lo mejor, no sé, vamos a desarrollar, no sé, una reunión de varones. Ya tuvimos la reunión de varones. Festejamos el Día del Niño, que va a ser ya dentro, esta vez, este fin de semana. Ya celebramos el Día del Niño. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Quién sabe? La mayor parte de las actividades de iglesia así suceden. Es más, déjame decirlo hasta con mucho respeto, porque sé lo que implica eso. Muchas de las ocasiones incluso alcanzamos personas, les presentamos el evangelio y son abandonados. Y lo mismo pasa incluso con las misiones. Conozco más de una misión que de pronto inició y después de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, de pronto la iglesia madre dice, ya no sé qué hacer con ellos, ya se convirtieron en una carga para mí, y al mismo tiempo no ha pasado nada después de 10 años en esa misión como para que de verdad sean autosuficientes. Y entonces siguen requiriendo esa misión después de 10 años que la iglesia madre siga apoyándolos. Y eso es precisamente porque no hacemos discípulos. Es más, déjame ponerlo todavía en un esquema más amplio. Si usted está en una iglesia donde los hermanos constantemente piden la participación del pastor para que los vaya a visitar, para que los acompañe a evangelizar, para que ore por ellos, si esa es una iglesia pastor dependiente, es una iglesia inmadura. Y quién sabe qué es lo que haya pasado en esa iglesia en los últimos, tal vez 20, 50 años. Pero si es una iglesia que constantemente está pidiendo que el pastor esté ahí para acompañar, para visitar, para dar el estudio, para muchas otras cosas, yo sé que es parte del ministerio pastoral, pero si la iglesia está constantemente pidiendo eso y a lo mejor el pastor lo que hace es andar toda la semana visitando gente, pues entonces déjeme decirle que ni tiempo tiene para preparar su sermón o lo prepara por ahí malamente en un par de horas. Y entonces lo que está haciéndose es una iglesia que es inmadura. Y esas iglesias inmaduras son bastante exigentes, pero son bastante exigentes porque en su inmadurez lo que quieren es atiéndanme a mí. Entonces, si usted está en una iglesia de esas, probablemente el asunto no va a caminar mucho. ¿Por qué? Pues porque simplemente tiene miembros de iglesia que todavía no son discípulos. Un discípulo no está esperando a que a que el pastor vaya y lo visite. Él se suma, él actúa, él desarrolla ministerios y en el mejor de los casos se espera que el pastor de la iglesia esté ayudando a entrenar a esos miembros de la iglesia, pero no supliéndolos. Les han pedido que oren por usted, que alguien ore por ellos, por usted, dice, pastor, ore por mí. Sabes, yo suelo decirles algo, te acompaño en oración, con gusto. Es una bendición para mí acompañar a alguien en oración, pero intencionalmente uso esa frase, te acompaño en oración, no voy a orar por ti. Tú eres el que tiene que aprender a orar y ponerte en comunión con Dios. No se trata de que yo ore en lugar tuyo, se trata de que tú ores y yo voy a acompañar eso que tú estás haciendo. Yo voy a acompañar la oración que tú estás haciendo, pero no voy a orar por ti. Voy a acompañarte. Si estoy hablando de gente que es miembro de la iglesia, que se supone que son creyentes maduros, ¿sí? Entonces a ellos tengo que hablarles con claridad cuál es el asunto, cuál es el tema, cómo es que nosotros debemos trabajar. Bien. Ahora sí, hagamos un pequeño ejercicio. Ya vimos 4 aspectos de cómo se desarrolló un ministerio de la iglesia. Un ministerio de la iglesia, el movimiento de un ministerio en la iglesia debería de tener puntos de recepción, donde la gente es recibida, cómo vamos a recibirla, puntos para que la gente se quede, que permanezca ahí junto con nosotros, que
que no se nos vayan, si me permite expresarlo de otra manera distinta, es decir, son puntos de recepción, puntos de capacitación, pero también puntos de ministerio, ¿no? Esos 4 elementos están ahí. Le comparto mi pantalla. Sí. Sí. No, sí lo mencioné, estaba al final. Sí. Ok. Más o menos, si usted hace un gráfico, podría quedarle más o menos en estos términos. Además, quiero que vea una parte. Quiero que lo visualice más o menos en estos términos, donde usted tiene ya puntos de entrada, puntos de recepción, puntos de capacitación. Ahora sí, voy a necesitar de su ayuda. Quiero que me ayude y vamos a tratar de llenar este cuadro. Luis Santiago, ¿cuál sería un punto de entrada para la iglesia donde tú estás? El punto de entrada sería el punto, obviamente en el orden, ¿no? Es la recepción, es el recibimiento de la persona para hacerlo sentir que es importante al No, no, no. visitar. No, no, no. Dime cuál, si tienes, ¿qué hay? ¿Hay alguien que atiende a la iglesia cuando están llegando? No, Ok. Hay alguien, o sea, pero estamos diciendo precisamente, vamos a poner un ejemplo real que vamos a armar ahorita entre todos. ¿Sí? ¿Cuál sería el punto de recepción entonces? ¿Por dónde entra la gente nueva a la iglesia? sí, por la entrada principal. Sí, pero me refiero a qué es El el llamativo culto, de la la iglesia, gente. ¿Eh? el llamativo de la iglesia, o sea, lo que le llama la atención entrar. El Ajá. curso de catecúmenos podría ser. Cortesía. Ahí llega la gente nueva, Miriam. A ¿Con una invitación? Imagínate que mañana tienes, Miriam, imagínate que tienes una amiga tuya que vas a llevar por primera vez al templo. Ajá. ¿A a dónde la llevarías? El punto de recepción. Para este próximo domingo. Pasado mañana, ¿a dónde invitarías a una persona de la iglesia? A una persona amiga tuya, no conoce nada del evangelio. ¿A dónde la llevarías? Al culto de adoración dominical, porque es lo único que tenemos. Ah, Ok. El culto de adoración. Sale, ya tenemos ahí. Culto de adoración. Sergio, David y Gonzalo, por favor. a ver. Habla si quieres, Gonzalo, o hablo yo. Sí, yo hablo, buenas noches a todos. Un punto de entrada podría ser precisamente este domingo se celebra el Día del Niño en casi todo nuestro México. Nuestras Sí. iglesias no son la excepción y podríamos preparar un culto especial para los niños, invitar a los niños del vecindario, de nuestros amigos, aprovechando la celebración y predicarles evangelísticamente tanto a los niños como a los padres. Ese podría ser un punto de entrada. Ok, déjame ponerlo aquí, el Día del Niño. La semana del hogar cristiano. Ya ¿Perdón? viene. La semana del hogar cristiano. Ok, Voy a hacer un punto de entrada también. pudiera ser. Dime de qué habla el tema dime de qué habla el tema del anuario en este caso. Habla de pastorear, cómo pastorear a nuestros hijos Ok. y la ¿Es sexualidad es y un el tema noviazgo. adecuado para alguien que no es cristiano? Sí, No. sí, sí, puede ¿Por ser. qué? Espérame, estás hablando de gente que no es cristiana. Pero bueno, ellos van a... ¿Cómo le dices a una persona que no es cristiana Ajá. cómo debe de pastorear a su hijo? A lo mejor es cambiando el título A la perspectiva bíblica, nosotros vamos a enseñar Sí. la perspectiva bíblica de cómo y abordando la problemática que estamos viviendo en la actualidad. Sí, pero espérame, no es creyente. ¿Cómo le Hermano, pido buenas a un noches. creyente que actúe como lo que no es? ¿De qué espiritualidad estás hablando con alguien que no es creyente? Creo que pudieran hacer estudios en casa, hermano. Ok, puede ser. Pueden ser estudios en casa. Déjame usar una palabra genérica.
¿Una célula? Ujú. Sí. Ujú. 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 Sí, así es. Pastor, Sí, dime o sí, coméntanos, por favor. sí, solamente comentando. Bueno, yo cómo inicio esa actividad con la experiencia que hemos llevado. Ujú. Vamos hablando de un evento, invitar a una persona o a las madres a celebrar el Día de las Madres. Ese Ujú. puede ser el motivo de invitarlos a celebrar el Día de las Madres en la iglesia, Así donde en la es. recepción los vamos a recibir con calidez, con información. En la recepción propiamente se le va a dar la bienvenida con calidez. Después pasarlos con otros hermanos para que puedan darles información de la propia iglesia, dónde están los sanitarios, a qué hora se inicia el culto, cuál es el tiempo del culto, información general que los pueda ir involucrando de alguna forma a recibir la Ujú. información que necesitan conocer y más de irlos involucrando en el culto. Quizás nos falta, obviamente, sí, tener una marcación personal en las personas para poderle llevar el seguimiento. Sobre todo usted mencionó los nuevos. Creo que los nuevos son muy importantes, los que no hay que perderle vista y hay que tener una marcación personal. Pero creo que es de esa forma como pudiera uno irlos involucrando desde el inicio con una invitación y con después dándole información, dándoles un seguimiento. Así es. Sí, efectivamente, Víctor. Mira, por ejemplo, hay áreas, por ejemplo, que yo sé que ustedes han hecho, ¿no? Por ejemplo, la celebración del Día de las Niños. Yo creo que están viendo mi pantalla, ¿sí, verdad? Sí. Ok. Sí, ¿Sí? Por ejemplo, esta idea de celebración del Día del Niño, Día de las Madres, evangelismo relacional, sí. A lo mejor, por ejemplo, Joel, que tienes esta idea de evangelización relacional. Si nos dijeras, por ejemplo, ¿cuál podría ser el ejemplo para hacer? Una manera de decir, de esta forma puedo contactar con alguien que a lo mejor no estoy tan vinculado, ¿no? A lo mejor nos das un ejemplo. Y mientras tanto, me gustaría escuchar a los demás. Antonio, Renato, Delia, por favor. Sí. Sí, dime 30 segundos.
Eso es generar relaciones. Ok. Dejémoslo así como evangelización relacional. Muy bien. Dígame otra puerta de entrada. Pastor, buenas noches. Sí. Hola, hermano Renato, por ejemplo, nosotros en la iglesia, digo, a manera de ejemplo, como punto de entrada se me ocurre y es lo que estamos haciendo los jueves, punto de entrada así para nuevas personas, ¿verdad? Que son que no creen en Cristo y tanto punto de entrada también como para hermanos que han dejado de ir a la iglesia como punto de entrada de atracción a que regresen a la iglesia. Y basándonos en lo que usted comenta, ¿verdad? En el discipulado, en este caso a los hermanos ya creyentes que no están asistiendo por alguna razón y para nuevas personas asistentes a la iglesia. Los jueves tenemos una serie que acabamos de empezar que se llama precisamente El Evangelio en la vida diaria. Creo que funciona perfectamente para hermanos creyentes que han dejado de asistir, volverlos a invitar como punto de entrada y a personas también no creyentes, ¿verdad? Y por ejemplo, como subtemas hemos visto ya el jueves antepasado, Cristo el Mesías esperado, Cristo el pan de vida, Cristo en el cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Entonces creo que son buenos temas y puntos de entrada, para captar o recaptar, valga la expresión, a hermanos también y a personas no creyentes, ¿no? Por ejemplo, Renato, o sea, si ustedes me dicen acerca de que pueden servir, podrían servir casi cualquier cosa. En el sentido de dejarlo como posibilidad, pues casi cualquier cosa puede servir para cualquier tema. La pregunta es, ¿qué tenemos diseñado para esto? ¿Sí? Por ejemplo, ¿un grupo pequeño puede funcionar para recibir gente? Sí. Si el tema es para gente nueva. Si no es para gente nueva, déjame inventarme una. Este taller que hoy estamos dando, ¿es para gente nueva? No, No. no. ¿Podría servir? Sí. Yo insisto, pues capaz que sí, ¿no? Y a lo mejor me llegue alguien, pero no está diseñado para eso. Este taller no es para gente nueva. Hay talleres que no son para eso, hay estudios que no son para eso. Sí, Tony, por favor. Y luego quiero escuchar a Antonio y Suri Sadaí estaba levantando también su mano. Pastor, miren, nosotros acabamos de llegar hace poco a la iglesia donde estamos trabajando, gracias a Dios, y pues estamos en la etapa todavía de pandemia y por ende muy poca asistencia. Sin embargo, pues eso sirvió para relajar a la iglesia de cierta manera. Muchas cosas que fueron establecidas pues se fueron perdiendo, mucha gente ya no regresó a la iglesia. Hoy, por la gracia de Dios, comenzamos a ir capacitando primero al liderazgo. Estamos trabajando la cuestión del discipulado. He visto los materiales que ha subido usted, precisamente estamos llevando este material. No sé si se alcanza a ver. Sí, claro, unidos unidos a Cristo, es el tema general. Comenzamos trabajando con lo que sería el cuerpo administrante, que en este caso llamamos consistorio y parte de la junta de diáconos. Bueno, planificamos evaluando algunas situaciones de la iglesia, que la iglesia estaba centrada únicamente hacia el interior. Y es decir, no estábamos esperando a nadie. Todos los cultos estaban redireccionados únicamente hacia la membresía, pero no estábamos esperando a nadie. Por allí, digamos, nos sirvió el hecho de poder estudiar un material también que nos ayudó a mirar si estábamos esperando a alguien. Y, por ejemplo, las cuestiones de señalizaciones de la iglesia, personal que estuviera esperando, alguien que realmente los direccionara, los llevara a ciertos salones. Y ahorita actualmente
contamos con un grupo muy pequeño de ujieres, mayormente jóvenes, y algunas hermanas, especialmente esperando que alguien llegue para abordarlos, tomarle los datos y posteriormente pues se les hace participar sí del culto, pero ya en la predicación se trata de en todo tiempo no estar centrado en una predicación exclusiva para la iglesia, sino estamos pensando claramente en el evangelio presentado que no es solamente para la iglesia. Claro. Después de esto, al término, hablando de los cultos dominicales, normalmente al término, pues hay siempre escuela de formación. Lo que ocurre aquí es que los que son visitas, las ujieres, hacen llegar esas notas a dos hermanas en particular que son las que se dedican a presentarle el evangelio de manera personal a aquellos que nos están visitando. ¿Sí? Para esto, primero comenzamos trabajando con la cuestión del liderazgo, para que el liderazgo ubicara cuál era la necesidad de la iglesia y de cierta manera darle la oportunidad de que alguien esté esperando a los que van a venir. El tema está pensado en aquellos que van a venir, ¿sí? También es edificante por ende a la iglesia de manera general, pero estamos pensando en una iglesia que está recibiendo. Dios es bueno para con la iglesia y la verdad que nos ha maravillado el Señor en que últimamente cada domingo tenemos 3, 2, este domingo tuvimos 5 visitas y gracias a Dios de las visitas que hemos tenido se nos están quedando todavía hasta hoy. Tenemos varias visitas que están permaneciendo, que ya van 4, 5, 6 visitas que están llegando allí como tal. Ya algo. Así es. Lo que estás desarrollando, pastor, es dos cosas. Una, personas que están ahí esperando invitados. Déjame aprovecharme un poquito de ahorita del grupo, porque algunos los conozco. Víctor y Silvia por aquí están en la reunión. Durante varios años ellos desarrollaron un ministerio precisamente atendiendo gente que llegaba por primera vez. Mano, Víctor o Silvia, no sé cuál, es que en esta pantalla ahorita no los veo a todos. Sí, adelante, pastor. ¿A qué horas llegaban ustedes para recibir gente? Antes, llegábamos a 2 cultos mínimo, para estar ahí 20 minutos antes de que empezara el servicio durante, sí, varios años. Ahí estuvimos esperando a las personas que llegaban. ¿Sí? Nos faltó, nos faltó, y obviamente, como mencionaba hace un rato, tener un equipo más grande para poderles dar un seguimiento personal a las personas, a esas nuevas que llegaron, continuar dando el servicio. Pero bueno. Sin embargo, aún en la experiencia que tuvieron ya, ¿qué cosas preparaban cada semana para dar la bienvenida a la gente? Pues un presente mínimo, ya sea una pequeña tarjetita, un dulce, una flor, algo sencillo, breve, que les hiciera sentir calidez en la recepción a las personas que se acercaban a la iglesia. Así es. Y eso era de todos los domingos en cada culto. Sí. ¿Sí? No era porque había un culto especial. No, eran los cultos convencionales y también en los especiales que había, bueno, pues había que estar ahí presente, Claro. ¿verdad? Claro. A eso me refiero. Gracias, Tony, porque veo que la experiencia que tú estás teniendo es muy semejante a la que Víctor también tiene con Silvia. Entonces, cuando tenemos puntos de recepción, que puede ser dos hermanitos que están ahí en la puerta y están desde antes de que siquiera el culto empiece. Yo me acuerdo muchas veces, vi a mis hermanos ahí media hora antes. Y con sus propios recursos, ellos ponían ahí su mesita, sus dulces, su agua para cuando hacía más calor. En Acapulco siempre hace calor, pero a veces hacía más calor, etc. Ese es un punto de recepción. Es cierto, Víctor mencionó hace un momento atrás, ¿hacen falta más cosas? Sí, por supuesto que sí, hacen falta más cosas, ¿no? Pero ese es un punto de recepción. Puntos de capacitación. Un grupo pequeño puede ser un punto de capacitación, pero necesitamos ver dónde está. Por ejemplo, ahora sí. Por ejemplo, ahora sí, mi hermana Miriam.
El material de la femenil, si bien puede servir para cualquier cosa, incluso para atraer gente nueva, en lo general, el material de la femenil está en este renglón, incluyendo la semana del hogar, porque está dirigida hacia hermanos de la iglesia. Hasta los temas. Hasta los temas del anuario están dirigidos para eso. Ese es un material diseñado para la vida de la iglesia. Sí, Surizadaí, por favor, Antonio y Delia. Por favor. Pastor, buenas noches. Pues nosotros en nuestra iglesia Fe y Luz tenemos como punto de entrada los estudios de fe. Ahorita estamos en varios grupos. ¿Estudios de fe? Estudios de fe. Ok. Estamos compartiéndole a personas que no conocen la palabra lo que hizo Jesucristo con las personas, pues, que curó a paralíticos, curó a ciegos. Estamos tratando de compartirle un poquito de lo que ha dejado el Señor en su palabra para que las personas lo conozcan. Las personas que no saben, pues, prácticamente nada de la palabra. Y nosotros empezamos primeramente con amigos y familiares, que son los puntos más fuertes que se nos hace para poder llegar a personas, porque primeramente hay que cambiar, como dice, primeramente la familia, después empezar con las personas ajenas. Sí. Y en base a eso, pues llevamos nosotros, una vez que ya llegan, ya se les da el estudio, llegan al templo, tenemos un ministerio que se llama Ministerio de Relaciones, donde hay hermanos que lo reciben con un abrazo caluroso, con un buen saludo, con algo que incentive a que el hermano pueda estar a gusto en el templo. Y ya después, ya si el hermano va consecutivamente, ya tenemos un estudio, hermanos también que se capacitaron y le dan un estudio que se llama Vida Nueva en Cristo. Y Sí. con eso se va capacitando continuamente hasta que ya pues ya él logra ser catecúmenos y así hacerse miembro de la iglesia. Esa es nuestra manera de entrada a las personas. Exacto. Está bien. Ahora, alguno de los que estamos aquí me podría ayudar. Me gustaría que pudiésemos hacer un ejemplo de esto. O sea, que nos digan, de la iglesia que sea, cualquiera de nosotros no se sienta exhibido si de pronto algo no sale tan bien. Pero me gustaría que dijeran, ¿sabes qué? A ver, quiero pongamos de una sola iglesia, qué es lo que hay en cada uno de los lugares y vamos a tratar de irlo ubicando. ¿Sí? ¿Alguien me quiere ayudar con eso? Y ahorita, después me gustaría escuchar a Antonio y a Surizadaí también, por favor. Alguien que me diga, ¿sabes qué? Vamos a ejercitar conmigo. Quiero ponerlo a modo de ejemplo. ¿Sí? De lo que están haciendo o de lo que no hay, no se preocupe. Eso es precisamente, estamos aquí para eso, para aprender. ¿Alguien me quiere ayudar? Para que no sea simplemente una cuestión así de, vamos a aprender más rápido de esa forma. A ver. Yo, pastor, no sé de qué, cómo sea, pero yo. Ok, sale, Claudia. Muy bien. En la iglesia donde estás en este momento, ¿cuáles son los puntos de entrada que tú ves en la iglesia en este momento? Bueno, cuando llegan las personas se les da el orden de culto y se les invita a pasar. Y incluso veo que ponen alimentos y a los niños, por ejemplo, se les ha ofrecido el alimento o a alguna persona que está llegando, se les ofrece el alimento, ya sea un agua, un atole, un pambazo, una torta, y se les invita a pasar a la nave. Ok, un boletín, algún alimento, que es de cortesía. Okay, ya, sale, ya está. Un punto de recepción donde tú veas, ahí estamos haciendo algo para que la gente se quede en el culto, para que ya se quede no para el culto, sino en la vida de la iglesia. ¿Tenemos algún punto de recepción en esa iglesia? ¿Puedo hablar, Sergio? Sí, claro. Sí, mira, bueno, normalmente en la mayoría de las iglesias, y yo lo digo, son, vamos a llamar con la palabra que no es la correcta, pero riesgos, cuando llegan
puntos de entrada, llega la mayor parte de la gente necesitada, tanto en la forma espiritual como física. Entonces, en este orden, muchas veces las iglesias nos quedamos con el temor de que no, pues que nada más viene a que le atendamos y se van. Pero eso ya no es cuestión de nosotros, ¿no? Ni juzgar, eso ya va a quedar en las manos de Dios y el Señor se encargará, ¿no? Okay. Pero ese es para mí sería un punto de entrada, es ese, atender inmediatamente la necesidad de las personas. Ese sería en un punto cuando no conocemos las personas. Cuando ya conocemos a las personas, conozco a mi vecino, yo lo invito, pero previamente yo a mi vecino precisamente vamos a tener un acompañamiento, porque aquí va a entrar un acompañamiento de persona a persona. Muchas veces una persona que está sufriendo en el momento no puedes llegar, o sea, no le puede, se va a oír, no sé, me llama la atención, por favor. Hay muchas veces no le puedes hablar a una persona cuando está en un estado de sufrimiento muy agudo. Entonces tienes que buscar poco a poco la temática de poderlo apoyar y luego ya empezarlo a empapar con la vida espiritual. Y ese sería un punto de entrada. Me gustaría terminar con el modelo que estamos tratando de armar con Claudia. Estoy pensando en la parte baja de su pantalla. Y ahorita seguimos. Claudia, ¿hay algún punto de recepción en la iglesia donde digas, estamos haciendo esta actividad, no lo que se puede hacer, sino lo que se está haciendo en este momento? Pues se está haciendo campañas, Pero ese no es un punto de recepción. Perdón, Es un punto de entrada. Okay. Pongamos ahí una sí, campaña. en punto de recepción para ¿O que qué otras cosas ves en la iglesia que se hacen? Dinos todo lo que se hace en la iglesia local. Bueno, se cantan alabanzas, himnos. Eso tiene que ver con el culto y está en el punto de entrada. Sí. Bueno, en sí todo lo que se hace, pues es eso, se da la bienvenida, se hay visitas y también a los hermanos que ya comúnmente hacen culto. ¿Qué otra cosa hace la iglesia? Punto de evangelización individual. Pero estoy hablando de esta iglesia y quiero escuchar el modelo de esta hermana. Por favor, a ver. Son de la misma iglesia, entonces eso pueden apoyar. Sale. A ver, por favor. Sí. A ver. Ok, ministerio infantil. Puntos de ministerio. ¿Me permiten abonar el punto de recepción? Sí, ahorita regreso tantito contigo, Víctor, y con Sergio. Hay un punto de ministerio, Claudia y Joel, que están en la misma iglesia. ¿Hay algún punto de ministerio? Perdón, profesor. Está el del coro, ¿no? Hay un coro, parece ser. Perdón, pastor, bueno, soy de la misma iglesia. Ahí en el punto de recepción está de que cuando llegan visitas, sí se les pide su teléfono, se les invita, se les manda un mensaje de bienvenida, de que estuvieron el domingo en la iglesia, y la directiva de la congregación se pone a las órdenes de las personas nuevas, o incluso de creyentes que llegan de otras iglesias a visitar la congregación. Creo que eso está en el punto de recepción. Dale, ok. Quiero que observen brevemente. Digo, podríamos extendernos mucho más, pero quiero que observen brevemente lo que está haciendo la iglesia. Mencionaron X iglesia. Ustedes no se preocupen ahorita, simplemente lo quiero mencionar a modo de ejemplo. La iglesia reparte el boletín, le da la bienvenida, tiene un culto interesante,
hasta les proporciona ciertos alimentos a la gente que llega, ejerce algo de misericordia, proporcionando algunas ayudas a la gente que lo requiere, hace algunas campañas, visita nuevos. ¿Qué es lo que ven que hace falta? En todo el esquema, puntos de recepción. Puntos de recepción, Y tal vez hasta del ministerio. quizás. Pastor, yo no sé si de manera informal, como lo comenté en mi tarea, Sí. está el equipo para, en nuestra era, ¿verdad? La transmisión, el audio, Sí. todas esas cosas, ¿no? Si bien no está como, entre comillas, un nombramiento, pero está funcionando, está llevándose a cabo, ¿no? Vale, pongamos aquí Medios, transmisión. no sé si se puede decir medios o transmisión. A ver, pastor, si me permite abonar. Sí, por favor. Bueno, yo creo que, bueno, lo que estamos haciendo ahí para el punto de recepción es que las personas que llegan cargadas a la iglesia, una vez que ya se les dio la bienvenida, ya ingresaron al culto, suponemos que un porcentaje de ellas llegan cargadas emocionalmente, Sí, al término del mismo, invitarlas a permanecer en la nave por orar por sus necesidades. Ese punto de recepción o ese comité que tenemos instalado en la iglesia, ora por las necesidades de la persona que viene cargadas o quiere dar gracias por alguna situación que se ha presentado en su vida, pero eso ayuda a continuar con la persona llevándole un seguimiento. En ese punto de recepción se le continúa orando por sus necesidades y la persona sale fortalecida en ese punto. Hasta ahí nada más, pastor. Sí, de hecho, gracias. Lo que quiero que observen es esto en una iglesia promedio. En una iglesia promedio pasa esto. Lo que ahorita está en su pantalla en ese recuadro azul, en la parte baja de la pantalla. En lo general pasa esto en la mayor parte de las iglesias. Tienen más o menos instrumentados varios puntos de entrada. Porque de vez en vez seguramente también hacen alguna conferencia, también hacen de pronto, no sé, labor social, salen a repartir los evangelios, etcétera. La mayor parte de las iglesias en lo general tienen un buen número de actividades de entrada. Celebran el Día del Niño, el Día de las Madres, invitan a los familiares y amigos, etcétera, para los puntos o sea, y todos esos son puntos de entrada, mayoritariamente. En algunas ocasiones van a desarrollar, por ejemplo, muchas áreas, si me permiten decirlo, voy a ponerlo dentro de la capacitación, pero en lo general corresponden a la mayor parte de esas actividades son generalmente más de mantenimiento. Lo voy a poner en capacitación, pero yo sé que mayoritariamente es algo de mantenimiento. ¿Cuáles voy a mencionar? Por ejemplo, la femenil, los varones, un grupo de varones, a lo mejor un grupo de jóvenes. Varios de estos particularmente son para mantenimiento. No necesariamente son con la finalidad de alcanzar gente nueva o de estar de verdad discipulando. La mayor parte de los grupos, por ejemplo, un grupo infantil, un grupo de femenil, de varones, de jóvenes, si uno revisa los temas que están abordando, mayoritariamente son para darle mantenimiento a un grupo que ya es creyente. ¿Qué es lo que tenemos entonces en este pequeño esquema? Insisto, ese es un ejemplo genérico. Lo que podría haber ocurrido en cualquier iglesia. No tenemos puntos de recepción y tenemos pocos puntos de ministerio. Cuando esto ocurre en la iglesia, normalmente pasa lo que ustedes ya conocen. Entra gente que hemos invitado, pero no se queda, porque no somos más intencionales
en buscar que se queden. Y del mismo modo, a veces estamos dando más mantenimiento, déjame explicar esto, estamos a veces dando más mantenimiento que entrenamiento, porque si lo que hacemos no está vinculado, por ejemplo, si este discipulado no está vinculado directamente aquí, debería estar vinculado estrechamente, esto debería estar vinculado de forma directa con un área de misión. Si no es así, no va a avanzar el grupo, porque se quedó ahí. Estamos discipulando, pero no estamos misionando. Y entonces hay una ruptura. Lo mismo ocurre, por ejemplo, por eso es que este segmento del que yo estoy hablando, precisamente de que puede ser la femenil, y no es una crítica, estoy tratando de señalar situaciones en las cuales tenemos que crecer. Nosotros mismos cada semana grabamos un tema de la femenil, porque estamos pensando en cómo damos mantenimiento a la vida de la iglesia. El darle mantenimiento a la iglesia también forma parte del ministerio, pero si no está vinculado algo específicamente para alcanzar gente, probablemente no vas a alcanzar. Entonces, la idea es de que este discipulado también debería de haber estado vinculado, por ejemplo, con un área aquí que me faltó. Posiblemente este era mi hermano de Metepec. No sé, tú lo dijiste de otra manera distinta, pero espero me entiendas, o me puedan yo explicar. Por ejemplo, tú mencionaste algo de grupos de fe. Eso fue muy intencional para alcanzar a la gente creyente, a los que no son creyentes. Si puedo decirlo así, es un discipulado inicial, donde la gente le presentas el evangelio. Entonces, si puedo ahora ubicarlo, podría decirlo. Entonces, que la gente del culto podría confluir aquí, igual que los de una campaña, la visita a gente nueva, la que fue recibida por misericordia, a través de un proceso de misericordia, etcétera. Todos ellos deberían de confluir en grupos de fe o en alguna otra actividad que pudieran ser también, por ejemplo, como Víctor también señalaba. Por ejemplo, si no es un grupo de fe, ¿qué otra cosa podría servir? Por ejemplo, a lo mejor consejería, o pudiera ser, no sé, otro grupo semejante. ¿Cómo? Oración, jornada de oración. Por ejemplo, oración. O sea, también pueden servir para que las personas comprendan cuán importantes son para nosotros. Y entonces, ahora sí, todos ellos, en sus distintas facetas, ahora sí podrían caminar en algún momento hacia el discipulado en distintas formas, ¿no? O esos mismos grupitos de fe podrían caminar aquí. Y de alguna manera después manejarlos hacia otras áreas del ministerio que pueden ser las transmisiones, la educación, la evangelización en otros lugares, etcétera, ¿no? Y no es que dejemos de lado tampoco el área del mantenimiento, también forman parte importante, pero tenemos que pensar en círculos o en movimientos, si me permiten así, donde las personas vamos avanzando de un área hacia la otra, y vamos encontrando espacios para que las personas puedan participar. Cuando eso no ocurre, por eso tenemos muchas rupturas. La gente se nos va, o incluso eventualmente hay algunos que empiezan a servir, pero ya no están vinculados con ninguna área, o se nos desaparecen incluso. Pero la mayor parte de las ocasiones la gente se va o simplemente se queda los próximos 20 años ocupando la misma banca. Okay. Sofía, por favor, y Antonio, que desde hace ratito te tengo con la mano levantada, discúlpame.
Y pastor, Antonio, por favor. Bueno, ya. yo tengo Sofía. una duda. Aquí en punto de entrada, yo entiendo que no es una actividad lo que se va a hacer, pero va enfocado a algo, algún tema específico de interés hacia la persona que no conoce de Cristo. Sí. El boletín y los alimentos que ponen en el que comentó Claudia, considero yo que iría en puntos de recepción, que es cuando a la gente que ya llegó, se le invita a través del boletín a seguir el culto o a través de los alimentos a compartir algo, pero no es el motivo por el cual se invitó o llegó. Pues no sé si estoy mal. Sí, hay algunas de las ocasiones, yo lo estoy dejando así tal como me lo mencionaron, pero efectivamente yo tendría que considerar varias cosas. Una, si el culto fue diseñado para atender gente nueva. Por ejemplo, el pastor Tony hace un momento atrás nos comentaba, dice, el culto está organizado para atender gente nueva. O sea, los temas que se están abordando son para eso. Déjame mencionarlo. Yo mismo estoy actualmente en una congregación donde de forma transitoria yo estoy estudiando el libro de los Salmos porque es un tema que traigo un par de años atrás estudiando. Pero, solamente le comenté a la congregación, voy a estar ahí con esos temas de forma transitoria, mientras yo mismo me adapto a la congregación y ellos se adaptan a mí, pero después tenemos que transitar hacia otro nivel. No es la razón por la cual vamos a seguir manejando el tema si nos interesa gente nueva. Pero pensemos en una actividad diferente. Pensemos en una actividad, por ejemplo, que se desarrolla, una brigada médica. Pensemos en una brigada médica. Okay. Si desarrollamos una brigada médica, ¿cómo va a estar eso vinculado? Ya hicimos la brigada, ¿sí? ¿Quién les da seguimiento? Ya la hicimos. O fuimos al hospital a visitar. ¿Ok? Fuimos a visitar al hospital. Fuimos, ya llevamos tortas, pambazos y nuestro hermano Pedro, el que ustedes quieran, nuestro hermano Pedro predicó el evangelio y los hermanitos Juan y no sé quién, llevaron la guitarra y ahí estuvieron tocando, todos muy animados, fue de gran bendición. Sí. ¿Quién le da seguimiento? Hay que formar un grupo de trabajo. Exacto. Puedo comentar, en el caso de la femenil de la iglesia donde yo me congrego, el Ministerio de Relación se encarga de esa parte de alguna manera. El asunto es a veces quién y cómo. Bien. O sea, por ejemplo, si los de evangelización hicieron esa parte y los de relaciones le van a dar seguimiento, está bien. Qué bueno, ya están organizados. ¿Conocen a las personas? ¿A las que se van a hablar o visitar? A las que van a ir a visitar. No, son nuevas. Ajá, se hace la visita primero o dependiendo de lo que la persona, bueno, le digo como lo que estamos haciendo ahorita. Si la persona acepta ir a la iglesia a que se le dé un seguimiento o si prefiere que se haga en su casa, se le visita y se pide acompañamiento del Ministerio de Relaciones de la iglesia, que es la que está trabajando también. ¿Cuántos casos han funcionado así? Apenas están empezando, ahora sí que de la pandemia para acá, se está trabajando así y ha llegado pocos, pero sí han llegado. Incluso hay una familia que están trabajando ahorita con ella, toda la familia completa. Lo que quiero señalar es, tenemos que ser más intencionales en todo esto. Me gustaría dejarnos aquí. Puede tomar 2 minutos y ahorita, 3 minutitos y ahorita le seguimos, ¿sale? Voy a apagar esto un momento, si yo encuentro cómo. Bueno, quiero decir, quito la pantalla esta y tómese
un par de minutitos para estirarse y ahorita le seguimos, porque me interesa que revisemos cómo es nuestro culto. ¿Sí? Miren, el culto es uno de los lugares privilegiados donde la gente llega a participar. Incluso las personas que contactamos en un parque, el trabajo de visita, el acompañamiento pastoral que hicimos, la gente por la que estamos orando, la conferencia, etcétera. En algún momento, la gente va a ser invitada a estar en un culto. La mayor parte de las personas realmente ese es el primer lugar por donde conocen al templo. Incluso algunas veces ni oramos por ellos ni nada más, pero los invitamos al culto. Precisamente por eso es que entonces el culto debemos de revisar cómo lo estamos desarrollando. ¿Qué cosas queremos que ocurran en el culto? Y tratar, si me permiten decirlo así, de mejorarlo lo mejor que sea posible. No les voy a dar ahorita una clase de liturgia, porque no es el tema de hoy. Si quieren, otro día nos sentamos a estudiar liturgia, pero no es el tema de hoy precisamente. Les comparto mi pantalla y cuando hablamos del análisis del culto, tenemos que considerar varios elementos. Entre esos elementos están estos. Déjame empezar con 2 o 3 preguntas de evaluación. ¿Cómo vemos el estilo de adoración que usamos actualmente? ¿Lo que estamos haciendo está bien? ¿Va caminando? ¿Es de forma adecuada? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Y cuáles aspectos nos gustan o cuáles no nos gustan? Quiero que piense un poquito ahora en función de esto. Si la misión de la iglesia es atraer gente, presentarles el evangelio y discipularlos, el culto es una de las herramientas más importantes que ustedes tienen para que la gente pueda permanecer o no dentro de una iglesia. Por ejemplo, hay ocasiones que tenemos hermanos o hermanas muy, muy buenos, muy hábiles, con muchísimos dones y que hacen toda una labor personal. Van, acompañan, visitan, le presentan el evangelio a una persona y todo lo demás. Pero cuando llegan al templo, ¡pum!, se topan con que es otra historia completamente distinta. Es más, algunos hasta vacunan a los nuevos, precisamente haciéndoles comentarios. Mira, cuando vayas al templo, no te fijes de lo que veas. Tú vas a ir a adorar. Bueno, pero pues si me estás invitando a un lugar donde se supone que los demás también están adorando, ¿por qué la vacuna contra aquello de que no te fijes en lo que veas? Pues no, al contrario. La iglesia debe de reflejar, debe de actuar y de vivir de acuerdo a todo eso. Entonces, quiero que pienses en cuál es el estilo de personas a las cuales estamos queriendo alcanzar, a cuáles les estamos queriendo presentar el evangelio. Entonces, esas preguntas que quiero que tengas de trasfondo. ¿Cuál es el estilo de adoración? Si lo que estamos haciendo como estilo de adoración corresponde o no con la forma de cómo estamos haciendo las cosas. 2. Pregunta 3 y 4. ¿Qué aspectos podríamos mejorar o cuáles tendríamos que modificar incluso? Incluso habrá algunos elementos que quizás hasta tendríamos que pensar, porque el estilo del culto que nosotros desarrollemos finalmente tiene que ver con el grupo o las personas hacia las que queremos alcanzar. Por ejemplo, si nos interesa alcanzar personas de determinada, con gente joven, por ejemplo, necesitamos hacer algunas cosas. ¿Hacia qué segmento está dirigido? O sea, muchas de las ocasiones simplemente nosotros lo que hacemos es, la mayor parte de las ocasiones, solamente seguir el ritmo con el que ya alguien nos compartió el evangelio, el ritmo que la iglesia ya trae por los últimos 50 años y
Muchas veces somos más guiados por la misma tradición. Pero, ¿hacia dónde vamos? Antonio, yo veo que sigues con tu mano levantada, pero no he podido ver si vas a hacer uso de la palabra o no. Bueno, sí, buenas noches a todos. Ok, antes de que yo le siga, sí, por favor, Antonio. Sí, mi comentario es el siguiente, que ciertamente en el último cuadrito, que era el del ministerio, pues principalmente los involucrados debe de ser el Ministerio de Relaciones, así como el de Evangelismo, Educación y Diáconos. Ok. Muy importante para las personas que no son cristianas, y si son invitados de uno, pues uno debe de estar un tiempo antes de la hora para estar atentos a recibirlos y primero canalizarlos a la escuela dominical de formación cristiana. Y si trae inclusive pequeñitos, pues hacerles ver cómo hay el orden dentro de la iglesia y que cada quien recibe las clases conforme a la edad correspondiente. Y ya de esa manera, pues, posteriormente al ingresar al culto, a la nave, pues ya llevarlos cerca de nosotros, ¿verdad? Estar sentados juntos para poderles ir guiando, poderles ir enseñando. Y de esa manera, pues, tratar de hacer una buena relación y que, pues, nuestros hechos hablen principalmente, ¿no? De lo que nosotros creemos y en quién creemos, ¿sí? Entonces eso es parte fundamental, muy importante para aquellos que principalmente, o sea, no son cristianos. Y ya en algunos casos, como cuando llegan de ocasión, pues para eso deben de estar en la entrada los diáconos, ¿sí? Y en especial si a veces es matrimonio, es mejor para que tanto el diácono atienda al varón como su esposa atienda a la damita, ¿verdad? Para que todo sea con respeto, con educación y formalmente. Y pues todo eso, conducirnos siempre de la mejor forma cristiana. Ese es mi comentario. Muchas gracias a todos. Gracias, Antonio. Creo que te faltó un grupo en el área del ministerio. Los ancianos. Bueno, sí. Sí, porque si el grupo de ancianos de la iglesia no está involucrado ministerialmente con la iglesia a la que está sirviendo, no estoy diciendo que no, una cosa es que ejerzan gobierno y otra cosa es que estén involucrados ministerialmente. Si no están involucrados ministerialmente, entonces simple y llanamente están tomando decisiones de una iglesia con la cual no están vinculados. Deme un segundo. Entonces, si no están vinculados ministerialmente las personas, entonces, ¿de dónde tomamos decisiones, no? Entonces, por eso es muy importante que estén ahí muy, muy vinculados ellos. Y, por supuesto, ya nos hiciste una especie de ruta crítica de cómo deberíamos de atender a las visitas, ¿no? Empezando incluso llegando temprano. Porque si les dijiste que empezaban el culto a las 12 del día, pues tú tienes que llegar ahí unos minutos antes. Porque, o incluso mejor llevarlos tú mismo, o acompañarles, ¿no? Así es, claro. Porque sí De me ha hecho, tocado ocasiones en las que de pronto alguien llega, veo que está ahí en la puerta, que da de vueltas, pero que no se anima a entrar, y ya le pregunto, es que un amiguito me invitó, pues resulta que el amiguito ni llegó ese día, ¿no? Bueno. Cierto, suele suceder. Ok. ¿Por qué no nos escribes esa ruta crítica que ya hiciste? Y pues nos la dejas por aquí en el chat, ¿no? ¿Sí? Y nos va a ayudar. Sí, gracias. Consejitos 10 consejos para atender visitas. ¿Sí? De acuerdo, está bien, Haznos una gracias. listita ahí. Sale. Gracias. Le sigo entonces. Ahora, cuando tenemos que analizar el culto, el análisis del culto entonces implica algunas preguntas de apreciación. Por ejemplo, ¿el culto que estamos desarrollando es espontáneo
o se planifica detalladamente cada paso o acción. No estoy pensando solamente si hay un orden de culto. Yo espero que si hay un orden de culto cada domingo. Pero más allá del orden de culto, ¿qué tan planificado está? ¿O qué tan espontáneo? ¿O qué áreas son espontáneas y cuáles no? Dos, la liturgia, voy a usar un término formal, que se desarrolla en un ambiente de efervescencia o se mantiene en una profunda solemnidad. ¿Qué tan emotivo es? ¿Qué tan emotivo es el culto? Quiero que piensen que si a ustedes les interesa recibir gente nueva, a lo mejor hay situaciones con las que ustedes están muy familiarizados, pero no necesariamente todas las demás personas están familiarizadas con ello. Entonces, número 3, ¿el orden del culto es el mismo siempre o tiene cierta variedad? ¿Qué tan uniforme es? Estoy hablando solamente ya del culto, esa ya estamos hablando. Si el culto es un elemento importante dentro de la vida de la iglesia, tenemos que pensar qué tan variado es. Número 4, perdón. ¿La participación del culto es cerrada a un grupo pequeño de líderes o es abierta y participativa a la iglesia en lo general? Va a depender, este estilo de culto que ustedes generen, va a depender hacia dónde la gente va a participar. Por ejemplo, hay iglesias que dicen, tenemos un espacio de testimonio. Ok, un espacio de testimonio. Cada quien pasa y dice a veces lo que más o menos quiere. Y hay hermanos que te dan un testimonio muy bonito en 3 minutos, pero hay gente que se toma media hora y pues nadie la puede interrumpir porque pues el hermano está dando su testimonio, ¿no? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cuál es el estilo que ustedes quieren para la iglesia donde ustedes están sirviendo? O sea, porque finalmente son ustedes los que van a permanecer en todo esto. La tecnología forma parte del culto, hay equipo audiovisual, cómo están las bocinas, déjeme decirlo, qué tan bueno es el audio, si el audio es de los que están constantemente chillando, si no se escucha bien, o hay áreas de la iglesia a veces donde no se escucha con claridad, ¿cómo está el equipo? Las pantallas que están usando, las hay, se utilizan, no se utilizan, a lo mejor porque hay gente que dice, no se utilizan, aquí nada de eso. Bueno, quiero que piensen también a qué tipo de personas quieren atender en todo esto, porque al final de cuentas todo eso está pensado en función a las personas que queremos alcanzar, a las personas que les queremos comunicar el evangelio. Por ejemplo, el predicador necesita tener un buen micrófono. Si quieren invertir algo, inviertan en un buen equipo de microfonía para el predicador, porque se supone que la gente va a ir a escuchar un sermón. Y si el micrófono no es adecuado, ya empezamos con problemas. La gente necesita además escucharlo con claridad. No con tanto volumen, pero sí con claridad. No es lo mismo. Necesitamos promover que haya buena calidad de sonido en lo que se está haciendo. Y eso sí es muy importante, la calidad del sonido. Entonces, si además hay pantallas, las pantallas son visibles, la letra tiene un buen tamaño, etcétera. Si me permiten darles una pequeña recomendación. Si usted utiliza diapositivas, yo suelo utilizar diapositivas cuando predico, procure que el tamaño de la letra, el tamaño de la fuente, sea aproximadamente de 40 puntos. Oye, pero es que es letra bien grandota. Pues sí, pero ten en cuenta que la gente la va a leer a veces a 10 metros o 20 metros de ti. No es la lectura que yo estoy haciendo en mi computadora. La gente tiene que leerla desde muy lejos. Entonces tenemos que usar letras a veces muy grandes. Y si tiene que usar en lugar de 4 láminas, tiene que usar 14, bueno, pues ni modo, tendrá que usar 14 láminas. Sí, pero eso forma parte importante. Por ejemplo, la letra que usted está viendo ahorita en la pantalla es de 44 puntos. Y salvo algunos títulos, a lo mejor en lo general son letras fácilmente de fácil lectura.
que contrasten mucho los conceptos. O sea, por ejemplo, en este caso, en la pantalla que usted tiene ahorita, aunque hay un mapa, una cosa ahí atrás y dibujitos y demás, la letra tiene que ser muy, muy legible. En algunas ocasiones incluso se requiere poner hasta algún efecto de sonido y demás. Puede usarse también, por supuesto. 5. El enfoque. ¿Cuál es el estilo del culto? El culto es evangelístico, es para capacitación de la iglesia, es para enriquecimiento, para promover mayordomía. ¿Para qué es el culto? Y piensa en eso. No, es que es para adorar. Bueno, pues ponga más himnos, ponga más cantos. Si es nada más para adorar, es para eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque? Y si es para eso, piensa en esto. Si tienes gente nueva, facilita el trabajo para la gente nueva. Porque si tu intención es que vaya gente nueva, ponle la letra ahí y que sea legible. Que se pueda cantar además. Porque hay cosas que no son para que la gente cante. Hoy estuvimos grabando por la mañana, estaba aquí Sergio y Samuel acompañándonos. Está padre, pero esa es música a lo mejor más para escuchar y no necesariamente para que la congregación lo pueda cantar, porque no todo el mundo puede cantar en ese tono, ¿no? Entonces, y a veces hay sopranos que cantan muy bonito, pero nadie les alcanza ese tono, ¿no? O sea, ellos tienen un tono que luego nosotros no los podemos cantar. Entonces, ¿cuál es el estilo? Si la actividad es eminentemente para evangelización, pues vas a buscar música adecuada para eso. No pongas aquel estilo yo he escuchado algunos momentos donde la gente dice, ahora 3 himnos a elección. Es que no es la hora de complacencias musicales. O sea, el culto no es así. El culto tiene una dirección hacia la cual se está construyendo. Digo, el otro día hablaremos de liturgia, pero por ahí va precisamente. Acostumbren, y si ustedes tienen esas posibilidades, por ejemplo, el ministro de música tiene que saber sobre qué vas a predicar el próximo domingo. Él tiene que saberlo. O sea, para que él pueda escoger la música, preparar la música adecuada a esa predicación, para que acompañe precisamente a esa predicación. Él debe de saber exactamente qué es lo que vas a predicar. Tal vez no tengas que tener el sermón listo para el día martes, pero estoy seguro que el sábado en la noche no es la mejor hora para poder escoger la música que se va a utilizar. Entonces, sí debe de haber ciertos días y algo de tiempo para ensayar incluso. La música. El estilo de adoración es tradicional, clásico, permite la mezcla de otros géneros musicales. ¿Cuál es el estilo que quieres generar? Pero piensa en esto. Todo esto tiene que ver con tu estilo de culto. Déjame poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Si yo quiero usar un culto tradicional, a lo mejor, si me permites, hasta mi vestimenta debe de denotarlo. Voy a llegar el domingo de saco y corbata. Si yo quiero un culto tradicional, muy formal, y voy a acompañarme de himnos clásicos. Algunos, aunque estén a lo mejor en el himnario presbiteriano, a lo mejor los de Marcos Witt y demás, no los voy a cantar porque esos no corresponden al estilo del culto que yo quiero hacer. Pero si mi intención es alcanzar gente nueva, probablemente tengo que hacer algo distinto, porque ellos no están familiarizados con los himnos. Yo sí, pero la gente nueva no necesariamente. Quizás a ellos tienes que poner algo de alabanza más contemporánea, con ritmos que les sean un poco más comunes. No uses frases en latín, úsalas para algunas cosas muy específicas dentro de un determinado contexto, ¿no? Pero
No les pongas frases a repetir en latín o en hebreo, etcétera, porque no necesariamente la gente está vinculada con todo eso. Entonces, la música es un género muy importante, pero va a depender cuál es el estilo litúrgico que tú quieres generar. Hay algunas iglesias donde ahora estoy sirviendo, mezclamos intencionalmente alabanza contemporánea con himnos tradicionales, y algunos himnos tradicionales incluso los están tocando los hermanos con ciertos arreglos más contemporáneos. ¿Por qué? Pues porque nos interesa precisamente eso, ¿no? Y hay un espacio, claro, también, donde de pronto se tocan cosas muy clásicas con un órgano de esos antiguos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesa mantener esa dinámica entre lo tradicional y lo contemporáneo, pero debemos de ser intencionales en ello incluso. La predicación. El mensaje apela, reta al intelecto o apela a las emociones. ¿Qué es lo más importante? A veces aquí también incluso tenemos que ser muy claros en cuáles son los contenidos, ¿no? Hay algunos temas que son valiosísimos para un determinado tipo de iglesias y en algún momento de la iglesia. Hay otros que no. Por ejemplo, hay iglesias que hacen una predicación para los no creyentes. Y hay otros que hacen predicaciones para los que son iglesia, y el lenguaje lo denota. Empezamos, por ejemplo, como todos sabemos, si yo ya sé que es el grupo de siempre, como todos sabemos, bueno, pero si son gente nueva, yo no puedo usar esa frase, porque no todos sabemos. Y allá en el texto de Zacarías 4:22 que usted conoce, pues no, espérame, Zacarías 4, pues no sé si algunos de los miembros de la iglesia ni siquiera han leído al profeta Zacarías. Entonces tenemos que adecuar exactamente qué es lo que estamos queriendo comunicar para el público al que queremos servir, porque al final de cuentas es eso. Nos interesa servir a una determinada comunidad de fe y estamos adecuando todo nuestro lenguaje, los ejemplos, etcétera, justamente para ello. Entonces, la predicación tiene que ver justo con todo ese tipo de elementos. 5, la administración. Me refiero a este espacio donde si la iglesia acostumbra o no abrir ese espacio para un tiempo de, ya sea llamado al altar, hay muchas formas distintas. Por ejemplo, hay gente que de pronto puede pasar al frente y vamos a orar por usted. Y no solamente es el pastor el que está ahí, sino incluso a veces hay un equipo de ancianos, de diáconos que se suman, o de hermanos creyentes que ya tienen cierta madurez y que están ahí acompañando a los que pasaron a orar. Oran con ellos, literalmente están acompañándoles. A veces les ponen una mano en un brazo con muchísimo respeto, por supuesto, pero es una forma de decirles, estamos acompañándote. Y en algunas ocasiones hay espacios en medio de ello para poder tener una consejería posterior, ¿no? Pero entonces hay formas de poder administrar de esa forma. Hay iglesias que lo acostumbran, otras no. ¿Cuál es el estilo de liturgia que quieres generar para la iglesia local donde tú estás, ¿no? Es decir, ¿cuál es la que más se adapta a el propósito que persigues como iglesia? 10, perdón. ¿Se enfatiza la respuesta y la conversión de las personas de una forma pública o se prefiere hacerlo de una manera privada? Hay iglesias que levante su mano, ¿no? A ver, todos los que estén de acuerdo, amén, levante su mano, ok. A veces entre las iglesias presbiterianas no lo acostumbramos tanto, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Pero no hay frases que yo escucho con mucha frecuencia, dice, entonces, y toda la iglesia dice amén, dice el pastor, y toda la iglesia en ese momento responde amén, o con ciertas genuflexiones, ¿no? De ponerse en pie, levantarse, etcétera, agitar las manos, en fin, hay distintas genuflexiones precisamente que muestran cierta respuesta y que a veces motivan que la congregación participe, pero depende, obviamente, ahora sí, cuál es el estilo litúrgico que la iglesia quiere seguir. Entonces, ahí es donde en todo esto tenemos que ser muy, muy intencionales acerca de cómo lo estamos haciendo. Las visitas, por ejemplo, ¿se da especial énfasis a la invitación y llegada de visitas o se prefiere un enfoque centrado más en la membresía de la iglesia local?
Si estás pensando en visitas, si de verdad te interesa que haya visitas, hay una persona que ya está esperándolas allá afuera. Y seguramente hay una persona que al terminar el culto, u otro, las mismas o puede ser otro equipo, que ya está, en cuanto termine el culto, preparados para escucharles, para orar, para brindarles algún apoyo, invitarles a un grupo pequeño, o porque recibieron los datos de ellos en el transcurso de la semana. Y el transcurso de la semana, déjeme decirle, lunes, no el viernes próximo, el lunes ya están preguntándole, oye, mira, fíjate que cerca del área donde tú vives hay un grupo pequeño, no te preocupes, no puedes asistir, tenemos un grupo en línea en el cual tú puedes participar. ¿Por qué? Porque tenemos que darles opciones. Entonces, si estamos pensando en que haya visitas, pues estamos preparados para recibir visitas, para atender a las visitas y que esas visitas dejen de ser visitas para que se conviertan parte de la iglesia local. Y entonces estamos creando varios elementos para precisamente hacer ello. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Ahora, cuando solamente somos los de casa, a veces, usted ha escuchado seguramente muchas veces esa frase, todos los que estamos somos de casa, ¿verdad? Bueno, ya, entonces, y si ocurrió eso, pues probablemente usted no está esperando nunca visitas. Entonces, muchas de las ocasiones así ocurre. Entonces, número 12, el culto de adoración es dirigido por una o por dos personas de forma individual. ¿Se nota el esfuerzo de un equipo o se nota el esfuerzo de un equipo o conjunto de personas? ¿Cómo lo hacen? Una cosa es que alguien dirija, pero a veces, déjeme decirlo, hay ocasiones que atrás hay todo un equipo. Me acuerdo en algún momento en Jesús de Nazaret, a las 9 de la mañana, cuando teníamos que empezar el culto, ya había como 20 personas ahí, antes de que empezara el culto, adentro de la nave, preparando consolas, mezcladoras, micrófonos, pantallas, el equipo de alabanza, etc. Pero a veces una sola persona estaba dirigiendo al frente, sí, pero hay todo un equipo atrás de todo ello. O de pronto a veces es el hermano que canta, dirige y hace las oraciones. Bueno, ¿cómo lo están desarrollando? ¿Qué es lo que quieren que ocurra? Y eso es precisamente algo de lo que tenemos que trabajar y servir y organizarnos para que eso ocurra en un culto. El protocolo. ¿La iglesia prefiere circunscribir su culto a un programa litúrgico o se va a enfatizar mucho más la informalidad? ¿Cómo lo quieren desarrollar? Después les mando estas presentaciones la presentación para que ustedes puedan hacer sus notas personales. El ambiente, déjeme decirlo, es importantísimo. De verdad, déjeme decirlo, es tan importante. El ambiente es tan importante como la misma predicación. Y les voy a decir por qué. La mayor parte de las personas toman la decisión de estar o no en esa iglesia otra vez en los primeros 10 minutos. Antes de que siquiera el pastor predique, generalmente la iglesia, la persona que fue por primera vez, si se siente cómoda, si se siente bienvenida, si siente, déjeme expresarlo en esa forma muy coloquial, si se siente en un buen ambiente, la persona va a permanecer. Si el ambiente que encuentra hay algo raro, la gente de alguna manera, por respeto a la persona que le invitó, probablemente se va a quedar, va a estar ahí, tranquila, etcétera, pero no tiene la intención de regresar. Tal vez, si le toca una buena predicación, diga, bueno, vengo otra vez. O quizás a lo mejor el grupo de alabanza ay, tocan muy padre estas personitas, ¿no? Y capaz que regrese una vez más. Si el ambiente no es adecuado, las personas a veces simplemente ya no regresan. Déjenme ponérselos ahora más fácilmente. Véanlo en los programas en línea, porque incluso ustedes también, igual que yo, lo hacemos.
Estás viendo material en línea y de pronto lo ves 3 minutos, 5 minutos. Ay, no me gustó. De cambio. Ya. Y probablemente ustedes a un sermón en línea y demás, a lo mejor les den 10, 15 minutos para ver si los atrapó o no. Y si no, le cambian. Y eso es muy frecuente. Eso es cuando estamos aquí en casa y no pasa nada. El predicador ni se va a enterar de que ya me salí, ¿no? Precisamente porque lo vemos, porque está ocurriendo en línea. Probablemente en un templo la gente no se sale, pero no regresa. O difícilmente regresa. Porque esa primera impresión no fue todo lo positiva que podría haber sido. Por eso es que es importante eso. Solo tenemos una oportunidad para poder presentar de una forma pertinente, atractiva, etcétera, a una persona que está llegando por primera vez. Y nuestra primera ocasión, créeme que puede ser la última que tengamos para atender a una persona. Alguien nos lo decía de una manera muy, muy coloquial. Dice, tenemos que hacer que la gente se enamore de ese lugar donde estamos yendo nosotros a adorar. Eso es algo en lo que nosotros tenemos que estar involucrados. Tenemos que encontrar la manera para que sea tan atractivo. Y tan atractivo no solamente es la predicación, estoy hablando ahora sí ya de todo el ambiente. La gente que te recibe, la gente que te está atendiendo, la predicación, la música, el ambiente, si es necesario contratar o comprar equipo de aire acondicionado, pues a veces habrá que hacerlo. La iluminación es adecuada, todo eso son cosas que nosotros tenemos que considerar. Ahora sí, escucho sus comentarios y sus réplicas, por favor. Sí, Keren. Buenas noches, pastor. Yo quiero comentar algo que nos sucedió en alguna ocasión. Invitamos a cuatro señoras que no eran cristianas, las invitamos a un culto del 10 de mayo. Pero el culto estaba pensado no para personas nuevas, sino para personas de la iglesia. Entonces duró 2 horas. La predicación fue muy extensa. Hubo exceso de participaciones, de quien decía una poesía, de quien hacía participaciones especiales. Y entonces, después, cuando ya por fin terminé el culto, pues ellas decidieron no regresar por eso, porque dicen, es que estuvo muy pesado, llevaban a sus hijos, no había atención en ese momento para los niños. Entonces, tenemos que buscar que los cultos sean amigables, como lo dicen ellos, y orgánicos, ¿no? O sea, darles la facilidad de una versión que ellos puedan entender, de una música que a ellos no se les sienta y que la predicación, por ejemplo, en esos momentos especiales, les sirva a ellos. O sea, sabemos que la predicación es cristocéntrica, pero sí que pueda ir dirigida hacia un punto donde ellos tengan necesidad, pues para que ellos digan, bueno, sí me gustó, sí me sirvió, y cuidar también los tiempos, ¿no? Actualmente las personas hemos perdido capacidad de concentración, entonces necesitamos que todo sea más rápido. Ese sería mi comentario, pastor. Sí, gracias. Ese tema sobre la posibilidad de concentrarnos. Miren, las personas hace tiempo atrás, hace 50 años, los cultos, en lo general, la predicación duraba aproximadamente 1 hora. Era más o menos el tiempo común para una predicación hace 50 años. Y las personas estaban acostumbradas y con la capacidad para poder mantener la atención durante 1 hora. Hoy en día, las personas ya no están acostumbradas a retener o a mantener la atención durante tanto tiempo. Probablemente 30 minutos es un buen tiempo, tal vez un poquitito más, pero eso también va a depender del predicador, de la forma en cómo lo está haciendo, si tiene ayudas visuales o si no las tiene. Pero si no tiene si tiene ayudas visuales, a lo mejor puede mantener la atención del grupo durante
40 minutos, probablemente con ayudas visuales. Solamente con la voz, probablemente 20 minutos. Entonces, las ayudas visuales forman parte precisamente de ayudar a las personas a retener un poco más de información. Entonces, las ayudas visuales son importantes para eso. Considere que además nuestra sociedad cada vez es más y más visual. Entonces, muchísimas cosas, mucha información hoy en día en las escuelas se maneja en infografías. Ya no es necesariamente tanto texto, sino en una infografía está toda la información que tú necesitas. Generalmente son imágenes y gráficos. Y es la forma en cómo muchísima gente hace sus estudios hoy en día. Mapas conceptuales, por ejemplo, cosas de ese estilo. Entonces, mucho de eso tenemos que considerar que forma parte de la educación en este momento. Tenemos que aprender incluso a mantener el ritmo, la dinámica de la vida de la iglesia. Sí, tenemos que aprender a hacer mucho más de todo eso, pero necesitamos también además incluso practicar y mantener el ritmo, la atención de muchísima gente en todo esto que estamos haciendo. Entonces, quiero que consideren que todo eso es necesario. El estilo del culto, o cuidamos y promovemos cierto esquema, o simplemente nos vamos a ir con la tradición. No es que esté mal la tradición, yo mismo estudié historia, pero una cosa es estudiar historia y usar la historia como maestra de vida, y otra simplemente es presentar un esquema que probablemente no le esté siendo tan útil a algunas personas. Eso es algo que nosotros tenemos que platicarlo, decidirlo y ver de qué manera vamos a hacerlo. Quiero, si tienen comentarios, hermanos, o preguntas que tengan al respecto de todo esto. Bueno. Yo tengo una pregunta, pastor. Sí. En este caso de lo que estamos haciendo la evaluación para la iglesia, nosotros como, bueno, hablo como miembro de la iglesia. Sé que hay pastores aquí y a lo mejor ancianos que tienen de alguna manera la responsabilidad y la autoridad para modificar, hacer cambios y todo. Pero uno como miembro de la iglesia, ¿qué tanto podemos nosotros influir en esos cambios si vemos que algo está mal? Depende en buena parte de la forma en cómo esté trabajando los consistorios de la iglesia. O sea, una forma es decirle, oye, a ver, mira, leí esto, escuché esto, otro, y poderles hacer algunos planteamientos, ¿no? Por ejemplo, incluso, a ver, evaluar cómo está el estilo de culto dentro de la iglesia. Generalmente, por ejemplo, esto que yo utilicé es una especie de encuesta donde la gente lo contesta, y después de contestarlo dices, bueno, este es el estilo es el estilo de culto que yo quiero, o tengo que hacer modificaciones. Porque ya hay un estilo de culto que habitualmente ya se está desarrollando. ¿Es ese? ¿Así es como quiero que ocurra o no? Pero también hay otros segmentos más cercanos. Por ejemplo, dentro del grupo de la sociedad femenina, ahí debería de ser más fácil, por ejemplo, hacer alguna modificación. Pero si adoptamos algo que sí está en la Biblia, pero que no es enseñanza bíblica, ahorita explico por qué. Porque dice, es que es como la ley de Media y de Persia, que no se puede modificar. Bueno, es cierto, el tema sí está en la Biblia, ¿no? Pero obviamente no es esa la intención de la Biblia, ¿no? Pero pasa esto. Hay gente que considera que simplemente esto es así, como la ley de Media y de Persia, y no se puede modificar porque ya está decidido así, ¿no? ¿Quién lo decidió? Pues no sé, alguien lo decidió, ¿no? Porque a veces ya no sabemos ni quién fue precisamente las personas que decidieron que eso es. Por ejemplo, a veces el himno 400 no sé qué, pero resulta que nadie se lo sabe, ¿no? Y pues, bueno, como no lo sabemos, lo cantamos, lo leemos nada más. A veces es más por el cumplir, pero ya no están adorando, porque ni siquiera alguien lo preparó, ¿no? En fin, hay cosas de esas que suelen ocurrir. Entonces, hay diferentes espacios donde podemos incidir en el ámbito general, pero hay otras que nos pueden servir precisamente para la próxima conferencia que me toca organizar.
¿A quién está dirigida? ¿Cómo está dirigida? ¿Qué proyectos voy a desarrollar? Hemos estado hablando de la generalidad de la iglesia, pero yo supondría que, por eso hay pastores aquí que están aquí, ancianos de iglesia, pues que creo que también están interesados en que la iglesia pueda mejorar. Pero tenemos que aprender incluso no a ser criticones, pero sí a hacer una crítica sana, constructiva, eso sería crítica, acerca de cómo estamos haciendo las cosas. Y todos podemos mejorar, seguramente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Pastor. Sí. Por favor, Marco Antonio. Bueno, una manera que nosotros hacemos en el caso de la adoración, en el canto de los signos, nosotros proyectamos los signos en una diapositiva con letras grandes para que las personas mayores que están a una distancia más larga la puedan ver. Y nosotros lo que hacemos, formamos un coro en iglesia para que los signos que son nuevos y que la iglesia no se lo sepa, nosotros iniciamos cantándolo y los demás hermanos nos van siguiendo para que todos cantemos como un solo cuerpo, pues una sola iglesia. Y eso no está funcionando hasta ahorita porque toda la iglesia canta. Ha estado funcionando a lo largo de este tiempo. Sí, eso facilita mucho, por ejemplo, que haya alguien que conduzca, ya sea una persona o un coro, pero tienen alguien que está conduciendo el canto congregacional. Es bueno, es útil, por supuesto. Muy bien, hermanos, pues no, por hoy solamente decirles gracias y revise el estilo de culto en la iglesia local. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo está desarrollándose el culto? Pues si es tan central en la vida de la iglesia, ¿cómo es que está desarrollándose? ¿Está cumpliendo con los objetivos? ¿Qué es lo que necesitaría cambiarse? Piense solamente en ese par de preguntas. ¿Cómo es? Y si está cumpliendo sus objetivos o si necesita modificarse algo. Y 2, revise cómo es el movimiento ministerial, eso que vimos en la primera parte. ¿Cuántos puntos de entrada hay? ¿Cuántos puntos de capacitación? ¿Cuántos puntos de recepción? ¿Cuántos de ministerio? Y puede incluso hacer esto en un entorno más pequeño. Por ejemplo, la sociedad femenil, si me permiten decirlo, o el grupo de jóvenes o el de varones, si me permiten decirlo, es como una iglesia en chiquito. Como una iglesia en chiquito, la sociedad femenil, ¿de qué manera estamos recibiendo a la gente? Los temas que estamos presentando para la gente nueva, ¿son adecuados? O a lo mejor no son adecuados. Porque una cosa es que estén en el anuario y otra cosa es que sean adecuados para el propósito particular de cada iglesia local. Porque incluso cambian entre las iglesias locales, entre cada iglesia local. Hay ciertos propósitos que no necesariamente son los mismos, porque vivimos en diferentes momentos de vida. Entonces, no es lo mismo una sociedad femenil donde sus miembros son de 50 y más, mayoritariamente, a una sociedad femenil donde sus miembros incluyen, por ejemplo, a adolescentes. Entonces, si tienes adolescentes, ¿cómo vas a hacer para que sea relevante el lenguaje para un adolescente? ¿Cómo puedes, como adulto, adaptarte a ese tipo de lenguaje y ese tipo de necesidades que tiene un adolescente? Entonces, todos los grupos, yo sé que no podemos hacer que todos quepan exactamente, pero sí podemos hacer esfuerzos para que puedan ser adecuados o más adecuados, por lo menos, para los diferentes grupos de edades a los que estamos atendiendo. O sea, no toda la gente le gustan las alabanzas, pero no todas las personas tampoco están encantadas con los himnos. Eso es parte de la realidad. O sea, algunos dicen, cantamos himnos en el templo, pero en mi casa cantaba alabanzas. Bueno, entonces quiero que te des cuenta que precisamente todo eso está ocurriendo. Entonces, atendemos a iglesias multigeneracionales, multiculturales, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para que el culto sea adecuado para todos ellos? Requiere, por supuesto, trabajo.
Bueno, hermanos, muchas gracias y que Dios nos bendiga. Nos vemos por aquí. Buenas noches y gracias, pastor. Gracias. Igualmente Saludos para a todos. Gracias, Gracias, pastor. pastor. Bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Buenas noches.